De vuelta en Vox Populi, aquí en Polar Comunicaciones, agradecerles por supuesto que siga con nosotros y le damos la bienvenida a esta hora de la tarde cuando son las 17:06 y alumbra un poco más el sol que temprano Iván González del Observatorio de Derechos Humanos. Iván, bienvenido, ¿cómo estás? No te escucho nada, Iván. No, Ahora no sí, ahora sí. Ahí sí, qué bueno. Bienvenido, Iván, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Sole, y disculpa un poco la tardanza. No hay problema. Iván, recordaba o decía hace un momento, antes de irnos a la pausa, que ayer se cumplió ya un año del atentado incendiario a la Casa de los Derechos Humanos, conocido también como el Palacio de la Risa, cierto centro que fue de tortura en el marco de la dictadura cívico-militar. Y bueno, tú has estado desarrollando, el observatorio ha estado desarrollando, ¿cierto?, en Magallanes, un ciclo de conversaciones con diferentes agentes que se vinculan de una u otra forma a este tema, por una parte con las organizaciones de derechos humanos, pero también con representantes de entidades e instituciones que tienen algo que decir respecto de esto. Entonces, lo primero es preguntarte, Iván, ¿cuál es la importancia que tiene? Porque uno podría decir un edificio más, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene en definitiva el poder rescatar y mantener un edificio de estas características? Mira, es muy amplia la pregunta que tú me haces porque es obvio que como observatorio nosotros tenemos una misión, que es justamente conservar la memoria, porque nuestro observatorio, su primer objetivo es la memoria. Y obviamente como un tema transversal los derechos humanos. Con lo que tú dices es efectivo, el observatorio durante esta semana, desde el sábado pasado, desde el sábado 20, empezamos a realizar dentro de lo que nosotros denominamos diálogos esenciales, que ya lleva un segundo ciclo, toda una semana de conversación con distintas instituciones y obviamente una interacción con las agrupaciones de derechos humanos que desde siempre han hecho un ejercicio de memoria. En ese sentido, claro, nosotros vimos la importancia de hacer estas actividades, porque justamente el día de ayer se cumplía un año desde el atentado incendiario que sufrió la Casa de Derechos Humanos. Y la casa, de alguna u otra manera, ha sido el único inmueble recuperado en donde fue utilizado en época de dictadura como centro de detención, interrogación y tortura. Eso ya está prácticamente, o sea, es un hecho fehaciente y reconocido como tal dentro de un informe que gestionó el Estado. El Estado reconoce este lugar como centro de detención, interrogación y tortura, y que además tiene la consideración que es monumento histórico, es un monumento nacional. Entonces, desde esa perspectiva, siendo el único inmueble recuperado que está destinado a este ejercicio, nosotros teníamos que relevar, primero que todo, el lugar y, segundo, la fecha en que fue atacada. Y no solamente fue atacada la casa, sino que fue atacada días después, ahora el 4 de marzo del año pasado, 2020, fue atacado el memorial que existe en el cementerio también. Entonces no son circunstancias aisladas y nosotros como observatorio tenemos la obligación de mantener esa memoria. Dicho esto, nosotros empezamos este ciclo de conversaciones justamente con las agrupaciones de derechos humanos. El sábado 20 nos reunimos, por lo menos de las 7 que existen acá en Magallanes, nos reunimos 5. Y empezamos a analizar, empezamos a sacar conclusiones de lo que fue este año, de lo que ha sucedido con la casa en este año, y obviamente tratar de buscar puntos en común, puntos en acuerdo, para exigir lo que se merece, que es buscar a los responsables de este ataque incendiario. Y segundo, cómo hacer efectivamente que esta casa cumpla la misión que tiene, que es hacer el ejercicio de memoria. Y para ello necesitamos que la casa esté habilitada, que esté en funcionamiento. Iván, ¿cuáles son estas organizaciones que tú mencionas, organizaciones que existen en Magallanes de derechos humanos? Sí, voy a empezar por las agrupaciones de expresos y expresas. Bueno, está la agrupación de expresas políticas de Magallanes, está la agrupación cultural y de derechos humanos Orlando Letelier, está la agrupación Hijos y Nietos por la Memoria,
está la agrupación de beneficiarios Price, está la agrupación de familiares ejecutados políticos, está la Unión Nacional de Expresos Políticos, que acá existe un representante, y la agrupación de expresos políticos de Magallanes, que simplemente a veces no participa en estas actividades. Y hoy nosotros como observatorio, que también nos estamos sumando a este ejercicio de reunirnos con las agrupaciones, y de esas 7 nos reunimos 5. Lamentablemente ese día Manuel no pudo reunirse por un tema de enfermedad. Ya. Ahora, este hecho, como tú dices, no fue aislado, porque también a los días posteriores también sufre un atentado, ¿cierto? El memorial que existe en el cementerio municipal de Punta Arenas, y esto acompañado también de hechos de similares características en otros puntos del país. Así es, o sea, la seguidilla de ataques a sitios de memoria no se produjo. A ver, quiero dejar bien claro una cosa. Producto de lo que fue la movilización social, lo que se conoce como estallido social y otros conocen como revuelta social, no fue el origen del ataque a los sitios de memoria. Los ataques a los sitios de memoria han existido siempre. Ya existe un movimiento con respecto al negacionismo de lo sucedido en época de dictadura, que viene de mucho antes. ¿Ya? Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos es tan invisible que estas situaciones y circunstancias no son conocidas de repente ni son difundidas por los medios de comunicación. Y aquellos que sí hacen este ejercicio de darnos el espacio tienen conocimiento que los sitios de memoria a nivel nacional han sufrido ataques en forma permanente y en forma continua. Ahora, las circunstancias ocurridas en Magallanes fueron y han sido de magnitud, o sea, la magnitud del incendio de la casa es obvio que no podía pasar inadvertida, ¿ya? Porque no solamente es un ataque a los derechos humanos, es un ataque contra la sociedad, es un ataque ante la comunidad, y por eso la importancia, porque es un edificio histórico, es un edificio relevante, es un edificio que está en pleno centro de la ciudad y que todos conocen la historia de lo que allí sucedió, por tanto no podía pasar inadvertido. Pero supongamos, yo te voy a dar otro ejemplo, supongamos desapareció y sacaron la placa que estaba en el monolito que existía que existe en el Estadio Fiscal, y que ese monolito, que esa placa fue puesta por los mismos presos políticos que ahí estuvieron, y eso fue en noviembre del año 2019 y pasó inadvertido, que incluso nosotros meses después nos dimos cuenta que esta placa había desaparecido. Otro ejercicio más por hacer este ejercicio, valga la redundancia, supongamos la placa que estaba puesta en el Liceo Bicentenario, ¿cierto? Y que cuando fue remodelado el liceo, la placa simplemente desaparece, y eso también es un ataque a la memoria. ¿Dónde está esa placa? Y que después, posteriormente, tuvo que ser restituida con otro fondo. Pero ni siquiera el director de esa época se hace responsable de lo que hizo con esta placa. Entonces, el ataque a lugares de relevancia, no solo sitios, también memoriales o espacios de memoria, es una constante. Iván, en esta conversación, ¿cierto?, sobre todo con las agrupaciones, ¿cómo reciben este tipo de hechos, en el sentido de que es de alguna manera, por una parte, como tú señalabas, el negar que ocurrieran este tipo de situaciones en nuestro país, pero por otro lado es como atentar una y otra vez para quienes fueron, digamos, víctimas de la dictadura cívico-militar? ¿Lo sienten así? A ver, esa es una de las tantas cosas que conversamos el día sábado. Las agrupaciones hacen ese ejercicio. Hay una palabra que es la retraumatización. A veces las mismas personas no les gusta eso, pero en definitiva esa es la palabra adecuada. Pero en la conversación que tuvimos el día lunes, porque nosotros invitamos al INDH y al nacionales también. No, también, pero eso fue el día viernes. Después, el día lunes conversamos con Alejandro Valle, que es el psicólogo del PRAIS, vinculado directamente con las personas que fueron expresos, sus familiares, y hablamos justamente de esto, cuál es el efecto que en las personas provoca. Bueno, pero hay dos aristas, es lo que yo te mencionaba delante. Hay una retraumatización contra las personas
que vivieron este periodo, pero también hay un ataque contra la comunidad. Si estos son ataques a la comunidad, no solamente es un sector el que se siente menoscabado o perjudicado, acá hay una constante dirigida a la sociedad, es un ataque, porque no solamente es con este periodo lo vivimos todo, por eso se llama dictadura, porque supongamos la censura la vivió la comunidad entera, la persecución la vivimos la sociedad entera, el temor la vivió la sociedad entera. Entonces, cuando se niega este periodo, que esto ocurre, no es un ataque contra las víctimas directas, sino que es un ataque contra la comunidad. Ese es el análisis que hace también Alejandro, que hay una segunda generación y hay una tercera generación que también se ve afectada con estas situaciones y que necesitan una reparación. Hay un diagnóstico que se hace de lo que es el daño transgeneracional, que tiene que existir 3 elementos para que el daño sea permanente, que es el silencio, que es la estigmatización y la impunidad. Cuando existen estos 3 elementos, el daño se sigue permanente en el tiempo. Entonces, mientras no exista reparación en estos 3 niveles, digamos que vamos siempre a estar en una constante denegación frente a lo sucedido en esta época, en este periodo. Ahora, Iván, luego de esto, ¿cierto?, estuvo la conversación con la Seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, y también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también una representante. Cuéntanos en qué proceso está lo que significa la recuperación de este espacio. A ver, antes del día viernes nosotros hicimos las diligencias para hablar con el fiscal regional. Perfecto. Lo que queríamos conversar con él el día miércoles. No voy a entrar en detalles, yo creo que hay que seguir gestionando esa posibilidad de hablar con el fiscal regional, ya que él es el que está encargado directamente de la investigación de lo sucedido tanto en la Casa de Derechos Humanos como en el cementerio. El día miércoles no tuvimos esa actividad y el día viernes con quienes nos reunimos, Sole, ahí te corrijo, es con la Seremi y con la oficina del Consejo de Monumentos Nacionales. Toda la razón. ¿Ah? ¿Por qué hicimos esa reunión en conjunto con ellos dos? Porque justamente son las dos entidades que están a cargo directamente de la casa. Uno es el propietario, que es Bienes Nacionales, y el otro, como es un bien nacional, es un monumento nacional, ¿cierto? Desde el punto de vista histórico, el Consejo de Monumentos es el responsable de la conservación del inmueble. Entonces, el trabajo que hace Bienes Nacionales con el Consejo de Monumentos es directo. Ahora, lo que nosotros pudimos obtener de esa conversación es que en este momento se están ejecutando ciertos trabajos en la casa, que es justamente de emergencia, para que la casa no se siga deteriorando y no se siga destruyendo, ¿cierto? Porque ahí cabe señalar que hubo, posterior al incendio, ¿cierto?, que hubo digamos... Un derrumbe, esa es la palabra. Un derrumbe, claro. Pero la licitación que había levantado Bienes Nacionales sobre esto fue mucho antes del derrumbe, ¿ya? El derrumbe provocó que Bienes Nacionales apurara este proceso y que obviamente el licitador, la oficina que está a cargo de este trabajo, tuviese que tomar más cuidado, ¿cierto?, de cuál había sido el daño que tenía la casa. Pero no solamente eso, Sole, sino que lamentablemente la misma oficina, o sea, lo mismo que están trabajando en la casa, la misma empresa, ha constatado que hay un daño en otro muro de la casa y que para ello hay que gestionar nuevos recursos y hay que retirar ese muro, que es parte también del sector en donde se provocó el derrumbe. Y ese muro también está en peligro de desplome. No sé si tú recuerdas, hay un árbol bien particular que se adhirió a la casa y que ha crecido por mucho tiempo ahí. Solo estoy con un problema, el computador se me está descargando. Disculpa. En cualquier momento entonces vamos a decir. Entonces, si tú me permites 2 minutos, sí, me conecto y voy a dejar la pantalla en pausa. Bueno, estamos conversando entonces en relación al tema de la Casa de Derechos Humanos que se ubica en Avenida Colón entre Borges
y calle Chiloé. Este edificio, ¿cierto?, que fue sitio de interrogación, prisión y tortura en contexto de la dictadura cívico-militar, y que pretende ser recuperado, ¿cierto? Y en este marco y durante muchos años donde esto no ha podido efectivamente ocurrir respecto de la recuperación como espacio de memoria, ¿cierto? Sufrió un incendio y Iván del Observatorio de Derechos Humanos nos está contando de esta situación. Gracias, Sole, disculpa, lo no te preocupes. en vivo. Bueno, como te decía, hay un arbolito que se adhirió al muro de la casa y que creció por mucho tiempo y que para muchas de las agrupaciones era un símbolo de resistencia y que más encima resistió el incendio. Bueno, ese muro, justamente ese sector de la casa donde está este árbol, es el que está con una fractura muy importante. Y eso fue producto justamente del derrumbe. El derrumbe provocó esta fractura y estructuralmente está con algún peligro de que se pueda derrumbar. Eso es lo que nos informó María José Fernández, que es la arquitecta encargada de todo lo que es el trabajo de este equipo que está en la casa reforzando, ¿cierto? Y que tiene que después techar la casa para que en invierno la casa no se siga inundando o deteriorando. Eso para nosotros significa obviamente más pérdida de patrimonio, más pérdida de infraestructura que tiene un valor, o sea, no tiene valor, eso es invaluable. Pero es necesario tener que hacerlo, ya que eso podría provocar un accidente mayor y quizás algún tipo de accidente a personas que puedan estar transitando cerca de la casa, y que si algún momento la casa puede ser habilitada también significaría algún tipo de riesgo. Así es. Eso es prácticamente a grandes rasgos lo que dentro de la conversación que tuvimos con el Consejo de Monumentos. Bueno, el Consejo de Monumentos sigue los protocolos, tienen que pedir permiso, pero que no es tan rígido como comúnmente el Consejo de Monumentos pide en estos casos, sino que entendiendo las circunstancias que está la casa, se gestiona mucho más rápido con el Consejo. Si todo esto se hace por el Consejo. Y bueno, y entonces desde el punto de vista del tema legal y la identificación respecto de la autoría de estos hechos, de eso no sabemos nada. A ver, entendiendo cómo es el proceso legal, ¿cierto? Yo soy asesor judicial. Los únicos los que tienen acceso a las carpetas investigativas, tanto la causa de la casa como el del memorial, son los intervinientes, que en este caso son los que presentaron las querellas. En el caso de la casa, querella presentó bienes nacionales, tengo entendido, y la comisión del Senado, ¿cierto? La Comisión de Derechos Humanos del Senado son querellantes en la causa de la Casa de Derechos Humanos. Y en la causa del memorial es la municipalidad. Ellos son los únicos que tienen información, porque por lo menos como observatorio tenemos constancia que han recibido la carpeta investigativa. ¿Ya? Pero lo que no se ha hecho es informarnos a la sociedad, a las agrupaciones de derechos humanos, que no somos intervinientes. Nosotros, por lo menos tengo entendido que ninguna agrupación ha presentado una querella formal en alguna de las causas, haciéndose parte. Yo sé que hay otros modos de poder obtener la información, pero yo creo que, como dije en un principio, es la comunidad la que tiene que estar informada de lo que sucede, porque, digamos, lo que es la publicidad, el principio de publicidad, estas causas deben ser conocidas por todos y obviamente la formalización de los responsables, saber quiénes fueron, no solamente del interés de las agrupaciones, sino que de la sociedad, de la comunidad entera. Nosotros estamos desde un principio pidiendo cuáles son los informes que emanaron de carabineros y de bomberos para saber, primero que todo, de dónde se inició el incendio. Claro. ¿Dónde fue provocado? Si fueron 2 focos, 3 focos, 1 foco, da lo mismo. Lo que queremos saber es cómo se produce el incendio, de dónde nace, dónde se inicia origina, claro. El incendio. Exacto. Y por esa razón era nuestro interés de hablar directamente con el señor fiscal, de hablar con él y que nos pueda decir, por último, ¿sabes qué? En vista de que esto se encuentra en etapa de secreto o sumario, aunque ese no es así el sistema nuevo, nos diga, ¿sabes qué? En estos momentos no puedo hacer público ningún tipo de información porque estamos todavía en etapa de investigación.
mínimo, por lo menos que no diga eso, ¿ya? Pero que entiendan que hay un interés de la comunidad de saber en definitiva qué es lo que pasó con la casa y quiénes son los responsables. Sin duda. Bueno, Iván, ahora que tienes tu computador conectado, yo me despido. Sí. Se nos acabó el tiempo. Solamente mencionar que la última actividad que hicimos fue el día de ayer, en donde la agrupación de Expresas presentaron no un lanzamiento, sino que hicieron una presentación del proyecto que ya están trabajando, que es el levantamiento en 3D de la Casa de Derechos Humanos, en donde va a estar más o menos, más encima unido a lo que es un guión descriptivo de lo que sucedió en esta casa en un periodo determinado. Tengo entendido que entre el año 72 hasta el año 76, en donde fue recinto de interrogación y tortura. Y el observatorio de ayer tuvo el privilegio de saber un poco de qué se trataba este proyecto. ¿Y eso cuándo vería la luz? A ver, el proyecto tiene que estar finalizado, según nos contaron, en el mes de julio o agosto. Ahora, ¿dónde va a ser acogido ese? Porque es un video, sí, claro. Es un levantamiento, es un video con una voz en off que va a ir relatando nivel por nivel lo que sucedió en la casa. Eso seguramente después se van a buscar los mecanismos para hacer el lanzamiento, pero por lo menos este año tendría que salir. ¿Ya? Este año tendría que ver no es a la par de lo que está sucediendo en la casa. No, correcto, sí. Son dos cosas totalmente distintas. Este es el aporte que hace la agrupación de Expresas a la memoria, y impulsado obviamente, motivado por lo que se produjo en la casa, porque ya no vamos a tener la casa tal cual la conocíamos. Entonces creo yo que la posibilidad de que otras personas puedan verla en otras latitudes, saber lo que fue este lugar y hacer este levantamiento 3D, es un tremendo aporte. Bien, Iván, ahora sí, te despido, que estés muy bien, muchas gracias. Igual, como siempre, y ya nos estamos viendo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, tremendo aporte, porque además lo que nos contaba en relación a este registro 3D ha significado, me imagino, que las personas tengan que volver a revivir estos terribles hechos para poder construir estos relatos. Así que bueno, ya estaremos conociendo de aquello. Los invito a una pausa comercial para volver con nuestro próximo invitado. Vamos a estar conversando con la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones respecto de lo que han sido los últimos decomisos de drogas de distinta índole en nuestra región. Así es que los invito a quedarse con nosotros.